Entonces yo reemplazando estas X en el equilibrio, me queda la ecuación tal cual como está ahí. ¿Sí? Que si se fijan es igual a la del primer ejercicio que vimos, solo que ahora es KB no K. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, se fijan, yo esta ecuación, de lo mismo que les dije recién, la puedo resolver matemáticamente, pero para no meterme en camisa once varas, lo que tengo que hacer es tratar de utilizar algunos criterios químicos para poder simplificar esta expresión matemática que está ahí. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que hacer para poder simplificar esta ecuación matemática? Son las mismas que hicimos recién. ¿Puedo despreciar la primera pregunta que me hago? ¿Puedo despreciar los oxidrilos que aporte el agua? ¿Sí o Sí, no? Para saber si los puedo despreciar, me tengo que preguntar si la constante de esa base es 100 veces más grande que 1 por 10 a la menos 14. 5 por 10 a la menos 10 es más grande que 1 por 10 a la menos 14. sí, 100 es más veces grande. más grande. Sí, listo. Conclusión, desprecio los oxidrilos que aporte el agua. Bien, la segunda consideración me va a servir para despreciar el menos X del denominador. Fíjense que, así como muy bien me preguntó una compañera hace un rato, ese menos X representa la cantidad de acetato que va a hidrolizar si va a formar ácido acético y oxidrilos. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que me hago yo es, ¿puedo despreciar eso o no? Ese menos X. Bueno, Sí, para Sí, ver si lo puedo despreciar, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿la concentración de la base es 100 veces más grande o no que su valor de constante? ¿Cuál es la concentración de la base? 0,01. Bien. ¿Y su valor de constante? 5 por 10 a la menos 10. 0,01. ¿Es 100 veces más grande que 5 por 10 a la menos 10? No, ¿No? sí. 0,01 es Sí, mayor, profe. es más grande. Es más grande. Sí, perdón, sí, 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 sí. muchísimo más grande, ¿no? Entonces, lo ven ahí bien, ¿no? Entonces, como conclusión, me queda que la reacción es esta que les estoy moviendo ahí, no sé si la ven, que KB es igual a X cuadrado menos 0, dividido 0,01, ¿sí? Ahí ven bien la filmina, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, fíjense que me quedó muy parecido, o en realidad idéntico, al primer ejercicio, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es despejar de esta ecuación X. ¿A quién representa X? Concentración. ¿Eh? Los oxígenos. La concentración de Concentración de oxidrilos. Bien, X representa la concentración de oxidrilos. ¿Y para qué quiero conocer la concentración de oxidrilos? para calcular Para saber pH el pH. Calcular el pOH. el Calcular pH. el pOH y después el El pH. pH. ¿Sí? Entonces, bueno, paso siguiente, calculo el pH. Bien, despejo X de ahí, es decir, 0,01 multiplicado por la constante, que es 5 por 10 a la menos 10. Todo eso, una vez que hice la multiplicación, le aplico la raíz cuadrada. Y eso me va a dar que la concentración de oxidrilos es 2,24 por 10 a la menos 6 molar. ¿Bien? Fíjense, de vuelta les recalco, molar porque las ecuaciones están en molaridad y no hice ningún cambio o no hice ninguna trampa en la concentración del acetato porque ya me lo daba en molar, ¿sí? Entonces ahora una vez que tengo la concentración de oxidrilos, si hago el menos logaritmo de esa concentración, obtengo el pH, el pOH, que en este caso es 5,65. ¿Bien? Si hago 14 menos pOH, me da el pH, que es 8,35. Entonces, ¿es un pH ácido o básico el que obtuve? Básico. 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 ¿Es razonable? Sí, Sí, sí. está dentro de valores alcalinos. Y bien,
Porque el acetato, ¿qué es? Es una base. Débil, ¿sí? ¿Que proviene de qué compuesto? Ácido acético. Bien. ¿Y el ácido acético qué es? Es un ácido. Débil. Bien. ¿Estamos? Entonces ahora hemos visto simplemente cómo puedo calcular el pH de una sal básica. Hago básicamente todo el mismo procedimiento que hice. Si quiero calcular el pH de una sal ácida, lo único que voy a cambiar van a ser oxidrilos por protones, ¿sí? ¿Me siguen ahí? ¿Hasta ahora alguna duda? Profe, No, por ahora no. yo tengo una duda en la diapositiva 6. Cuando se mezcla Acá. exactamente, la KB que dice el acetato de potasio por el hidróxido de sodio dividido los iones acetato. Sí. ¿Por qué se mezcla ahí el ácido acético, Porque, el acetato de potasio, perdón, con el porque estás hidróneo? muy atento y yo me equivoqué. Es ácido acético ahí. Ácido acético, ah, bien, ¿Bien? ¿Sí? bien. Ninguno se dio cuenta. Muy bien. Pero están todas mal. Eh, Ese que no me queda claro, ahí está bien, perfecto. ¿Entendieron lo que dijo el compañero, chicos? Ahí fue Profe, un error mío de copiar todo mal. profe, una duda en la anterior, Sí, en la 6. sí. ¿Por qué el ácido acético onda reemplaza cada ácida ahí abajo? No entendí eso. Esta partecita, Sí, ¿por qué bien, es igual a cada ácido eso? porque el ácido acético, ¿qué es? Ah, porque el ácido de la fórmula. No, el ácido acético no es el ácido de la forma. Vos tenés la reacción de hidrólisis, es una base, ¿sí? Que es el acetato. ¿Bien? Hasta ahí está claro, ¿no? Sí, sí. Vos vas a la tabla y no encontrás esa constante básica, ¿sí? Lo que vos tenés en la tabla es la constante ácida de la reacción inversa. La reacción inversa es ácido acético más agua, que da acetato, ¿sí? La reacción inversa. ¿Bien? Sí. Entonces, lo que vos tenés que usar es esta ecuación que te estoy seleccionando ahí, y tenés que averiguar cuánto vale KB, y tenés la incógnita de Ka. Entonces, Ka sí la podés sacar del apéndice, sabiendo que la reacción Ah, inversa es la del ya ácido. entendí. Sí, ya entendí del apéndice, me había olvidado eso. Bien, entonces de ahí, una vez que sacas la K, sabes K, sabes cuánto vale K water, eso te lo tenés que saber de memoria, Sí, sí, y sí. despeja KB, que es 5 por 10 a la menos 10. Ahí entendí, profe, gracias. No, de nada. Hasta ahora, bueno, con eso terminamos para calcular sales. ¿Alguna duda? No. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es buffer, ¿sí? Les recomiendo que cuando estudien, por supuesto, yo ahora les estoy haciendo una diapositiva con resúmenes de todo lo que es constante, ¿sí? Toda la parte teórica y para entender más en profundidad sales, ácidos y eso lo tienen ahí en el apunte de clase, ¿sí? Y tienen las charlas online de la profe Paola, o no me acuerdo qué profe dio este teórico, pero los tienen ahí a los teóricos, ¿sí? En el curso original. Entonces tienen todo ese material para repasar pH de ácidos, bases, sales y buffer, ¿sí? Entonces, repasen eso porque pueden ir preguntas teóricas y les va a servir para entender lo que están haciendo, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora el cálculo de pH de soluciones amortiguadoras de pH o buffer, que es lo mismo, ¿sí? Entonces ya vimos sales, ahora vamos a ver buffer, ¿bien? ¿Qué es un buffer? Son soluciones, ¿sí? Que tienen la capacidad de resistirse a cambios del pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o base. Es decir, si yo preparo una solución que tiene propiedades buffer,
esa solución me va a servir a mí para posteriormente, si yo a esa solución que prepare le agrego ácido o base de manera extra, no sufra cambios en el pH. Bien, un ejemplo clásico de una solución buffer es el suelo, ¿sí? Si ustedes al suelo le agregan un ácido o una base, van a ver que su pH no cambia considerablemente porque tiene propiedades buffer, ¿sí? Es por eso que las plantas pueden crecer en el suelo y nosotros le podemos agregar pesticidas, fertilizantes, le podemos agregar un montón de cosas que no alteran el pH del suelo porque el suelo tiene capacidad buffer. ¿Bien? Entonces, Sería una solución, como que se dice, amortiguadora. sí, amortiguadora del pH. Entonces, ustedes lo que... Profe, ¿le puedes un poquito zoom? Sí, Gracias. de nada. Ahora, Ahí está, perfecto. bien. Aunque se ve un poco más al costado. Está recortado. Ahí. Puede apretar F5. A ver, F5. Ahí, Sí, sí, sí. ¿se ve bien ahí? Yo no lo vamos a tirar esto más. No. Espérate. Vamos a tirar todo esto. ¿Vos lo ves muy a la derecha, está? Y se ve bien. No, un poco a la derecha. Pero ahí se ve bien. ¿Ahí lo ven bien? Sí, ahí se ve bien. Recuérdense que yo para mostrarlo así no puedo ver el chat, ¿eh? Así que hablen por micrófono. Bueno, entonces, de esas soluciones amortiguadoras del pH, existen dos tipos de soluciones amortiguadoras del pH, dos grandes grupos, ¿sí? Uno son el número uno que tienen ahí, que son el sistema que está formado por un ácido y una sal, ¿sí? Donde el ácido es un ácido débil y la sal contiene su base conjugada. Fíjense, como vimos esos dos ejemplos, anteriormente vimos el ácido acético por separado y después vimos el cálculo del pH del acetato de potasio por separado. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo una solución de ácido acético con acetato de sodio o acetato de potasio? Lo que voy a tener en esa solución, en ese matraz que yo prepare de buffer, voy a tener ácido acético, que es el ácido débil, y una solución que en este caso es acetato de sodio, que contiene acetato, que es la base conjugada del ácido acético. ¿Sí? Entonces ahí tengo un buffer. Es decir, en una misma solución tengo ácido y base. ¿Sí? Después pueden ver el teórico para ver cómo es que estas soluciones resisten el pH. Si yo agrego una base a ese buffer, una vez que prepare yo ese buffer, ácido acético, acetato, si yo agrego una base, esa base va a reaccionar con lo que hay de ácido y va a neutralizar los oxidrilos producto de esa agregación de base. Y si yo agrego un ácido a ese buffer, el acetato, en definitiva, que es la base débil de esa sal, va a reaccionar frente al agregado de ese ácido que yo agregué, y va a neutralizar los hidronios de ese ácido. ¿Sí? Entonces, esa parte se las dejo a ustedes, bien, que la interpreten. Nosotros vamos a ver cómo se calcula el pH de estos sistemas. ¿Sí? Entonces, sistema número uno es cuando yo tengo un ácido débil, ¿sí? Ácido débil, junto con una sal que contiene la base conjugada de ese ácido, ¿sí? Entonces, en definitiva, el buffer va a estar formado por esto de acá abajo. Ácido acético y acetato. ¿Bien? Ahora, el sistema número 2, el segundo tipo de base, es al revés del sistema número 1, básicamente. Está compuesto por una base débil y una sal que contiene su ácido conjugado, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, la base débil es el amoníaco y la sal que contiene su ácido conjugado es el cloruro
de amonio. ¿Cuál es el ácido conjugado del amoníaco? El ion amonio. ¿Sí? Entonces, el buffer básicamente va a estar formado por una mezcla de amoníaco y ion amonio. ¿Sí? ¿Hasta ahora dudas? Profe, disculpe. No, Se me vino justo. ¿Alguien está hablando? ¿No? Decime. Ah, que se me vino justo a la cabeza, no sé si tiene lo que, lo que estaba diciendo, pero ¿no es guión común eso? No. No. Ion común es cuando hablamos de electrolitos poco solubles que disminuyen la solubilidad de una sal. Ah, está bien. No. Eso sí, quiero recalcarles que lean el teórico porque hay varias consideraciones acerca de cómo interpretar estos sistemas. Por ejemplo, un buffer no es lo mismo si está formado por una concentración 1 molar de, en este caso, amoníaco y 1 molar de ion amonio. No es lo mismo que el buffer esté formado por una concentración de 1 molar y 1 por 10 a la menos 5 molar de 1 molar, por ejemplo, de amoníaco y 1 por 10 a la menos 5 molar de ion amonio, ¿sí? De hecho, si vos tenés esa relación de concentración entre la base y el ácido, no estás armando un buffer porque no va a tener la capacidad de amortiguar el pH. Entonces, esa partecita del teórico, véanla ustedes. Nosotros nos vamos a enfocar a la parte de los ejercicios, que es el cálculo del pH de esos buffers, ¿sí? Entonces, sepan que existen esos dos tipos de buffers que tienen capacidad de amortiguar el pH y que unos están formados por un ácido conjugado, por un ácido débil y su base conjugada, y los otros al revés, por una base débil y su ácido conjugado. ¿Sí? En definitiva, para cualquiera de esos dos buffers, nosotros el objetivo de esto, de calcular el pH de un buffer, es el mismo que lo que venimos haciendo desde el principio de la unidad 8, es calcular la concentración de hidróneos y posteriormente calcular el pH. ¿Sí?